algunas Sanjis, algunos clones por ahí. Aquí hay un Sanji, acá hay otro Sanji, acá hay otro Sanji. Muy bien, pues estoy muy agradecido por estar aquí. Esta historia de One Piece empezó hace más de 15 años. Estábamos platicando que tal vez hace 18 años tuvo una historia un poquito complicada, porque como muchos de ustedes saben, el primer doblaje que nos llegó a través de Estados Unidos, más bien a través de Canadá, de 4Kids, y pues a muchos fans no les gustó porque venía censurada la caricatura. Me acuerdo que Sanji, en lugar de un cigarrillo, traía una paleta. Yo en ese entonces no tenía idea de lo que estaba haciendo, porque nosotros como actores de doblaje pues nos toca hacer los proyectos pues así como viene. Tienes llamado el lunes a las 9 de la mañana y hasta esa hora te vas enterando de qué se trata. Afortunadamente, después de ese primer doblaje que le fue un poco mal en Latinoamérica por los personajes, por la censura, etc., de pronto se quedó ahí como los buenos vinos, reposando, fermentando y agarrando mucho sabor. Y después, años después, me sorprendió gratamente una llamada de uno de los estudios de doblaje para decirme que venía una película. ¿Se acuerdan cuál era? One Piece Gold. ¿Fueron a ver? Y pues fue como una especie de termómetro para ver si la gente, todos estábamos como con la memoria fresca, y si le íbamos a entrar de nuevo a One Piece. Y afortunadamente esta vez el doblaje nos llegó directamente de Japón, sin la censura. Así que un gran aplauso para el cliente que decidió hacer lo correcto y mandarla directo, sin censura y como va. Y pues desde entonces nos ha tocado una gran labor, que ha sido doblar la caricatura del anime desde cero. Ahí estoy muy agradecido con otro de mis grandes colegas, Arturo Castañeda, que se aventó el toro de dirigirla desde el capítulo 1, y pues me decía que se basó mucho en lo que habíamos hecho hace 10 años antes, y pues creo que le ha ido bastante bien. Y pues ¿cuántos estamos esperando ya los nuevos capítulos? Ahora la pregunta más bien es para Netflix, ¿verdad? Para ver cuándo van a subir más capítulos, porque ¿cuántos capítulos llevan vistos la gente que está aquí? 310. ¿Cuántos? Ok, y pues bueno, la única noticia que yo les puedo decir es que nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos doblando. No les puedo decir en qué capítulo vamos, pero les puedo decir que hay mucho material más por ver. Y ya nada más la pregunta, por favor, siempre hashtaguen y arroben a Netflix preguntando cuándo van a subir los nuevos capítulos, porque nosotros seguimos trabajando. Muy bien, pues bueno, les quiero contar un poquito de mi historia, cómo fue que llegué aquí. Yo tengo más de 25 años dedicándome a la locución y al doblaje de voz, y desde este escenario quiero agradecer a donde me esté escuchando, a mi maestra, mi mentora, mi amiga, que fue Tena Curiel. Ella fue quien me recibió. Yo tenía 17 años cuando no sabía ni qué estudiar. Sí sabía muy bien a lo que no me quería dedicar, pero en aquel entonces pues no había la comunicación de hoy, de las redes sociales, del internet. Literalmente había que buscar en la sección amarilla clases de doblaje, y pues de pronto di con una agencia de locutores que se llama Spot, y ahí Tena Curiel daba clases. Ahí llegué yo con 17 años y empecé a estudiar actuación con ella, locución, voz en acción, inspiración, etc. Estudié con Patti Palestino, que la deben ubicar como la voz de Dory en Buscando a Nemo. Estudié con varios maestros que quiero mucho, como Moisés Palacios, que ha participado en muchas películas de Disney. Él me empezó a dar mis primeros llamados en radionovelas, etc. Y me acuerdo que a mis 18 años, cuando ya estaba un poquito preparado, no tanto como hoy,
Uno de mis primeros comerciales, a lo mejor los que tengan más de 30 años aquí se acordarán, era un comercial para Corn Pops de Kellogg's, y lo único que decía era, muero por mis Pops. Y eso fue a mis 18 años. Y muchos años después, bueno, no tanto, sino a mis 22, 4 años después de eso, me sorprendió una llamada telefónica invitándome a hacer un casting, y una voz que me decía, oye, pues vamos a abrir Disney Channel en Latinoamérica, ¿te gustaría hacer el casting? Y yo, despertando, y yo decía, ¿qué? Es una broma. Y me decían, sí, vamos a hacer un casting a nivel nacional, entonces te queremos invitar. Y ahí tuve la fortuna, creo que también muchos de ustedes pues tendrían, no sé, 5 o 6 años, cuando me tocó esa gran fortuna de estar diciendo a cada rato, en el maravilloso mundo de Disney. Y años después, en uno de los estudios de doblaje, me tocó también otra de las grandes fortunas que he tenido, que ha sido doblar a este personajito que vieron ahí, a este pequeño personaje azul que se llama y estoy buscando al señor conejo. Guácala, le apestan las patotas. ¿Quién ordenó pizza? Entonces, pues ha sido una historia muy bonita, y yo estoy más que agradecido por estar aquí contándoles todo esto. No sé si quieran que tengan alguna pregunta por ahí, alguna anécdota en especial de algún personaje que les dé curiosidad, cómo lo hicimos. ¿Alguien por ahí que tenga? ¿Con la voz de Blue? Blue. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a hacer la voz de Blue? Pues es muy interesante, qué buena pregunta. Fíjate que siempre nos toca el material en su idioma original, ya sea en japonés, en inglés, y siempre nos basamos un poco en esa referencia original que hay. Para esto estudiamos nosotros como actores de voz, cómo cambiarla, cómo ponerla en distintas partes de tu cuerpo, pues para hacerla más grave, hacerla más aguda. Y entonces yo me acuerdo que la dueña de la empresa de estudio de doblaje, ella por alguna razón quería que yo hiciera ese personaje, y yo no encontraba. Entonces yo de pronto hablaba así como raro, como que decía, no, eso parece como pitufo filósofo, ¿no? Pitufo bromista. No, pero decían, pues eso ya está hecho, más bien tú encuentra una voz. Y siendo muy sincero, me costó trabajo, pero yo veía al fantasmita pequeño, que lo veía medio tierno, pero también era un poco cínico y sarcástico, hasta que fui levantando, como ella me decía, haz la voz más aguda, más aguda, más aguda, más aguda. Ay, casi estoy hablando como Eugenio Derbez. No, tampoco digas como Eugenio Derbez, o sea, encuéntrale por ahí. Y entonces fui haciendo eso, como subiendo, hasta que empecé a hacer los primeros capítulos de manera muy insegura, la verdad, hasta que de pronto en el capítulo 3 o 4 ya hubo algo en el que hice clic y dije, ya, habla así, es como un cínico, es todo lo que yo quisiera hacer. Mac, por favor, regálame unas galletitas, por favor, no me abandones en la mansión Foster, porque a este conejo le avientan las patotas, guácala. Y pues sí, así fue la manera de ir encontrando la voz. Y bueno, pues lo que nos atañe aquí, que es One Piece, de pronto también en este mismo estudio, un día la dueña del estudio me dice, nos va a llegar un anime que es muy importante, que en Japón es muy importante, y necesitamos que lo cuides mucho, porque ese estudio tenía muchos años de haber salido de Televisa, o sea que ninguna producción de ese estudio se programaba en Televisa. Decía, y este anime es como mi llave de entrada de nuevo a que nos programen en Televisa. Entonces vi la caricatura, vi que se trataba de piratas, empecé a pensar en mis compañeros,
empezamos a hacer pruebas de voz y los primeros personajes que casteamos fueron a Luffy, a Nami, Zoro, Usopp. Pero ¿qué creen? Que ustedes lo saben mucho mejor que yo. Sanji no aparecía en los primeros capítulos. Sanji aparece varios capítulos después. Entonces, pues bueno, las pruebas de voz ya no nos había aceptado el cliente a los actores. Empezamos a grabar la temporada. Yo me encontré con el reto de que, como es una anime de piratas, pues de pronto las voces graves en el medio del doblaje, las voces que podían ir a ese estudio de grabación, pues de pronto se me empezaron a terminar y bueno, mi mente estaba realmente en las voces graves, en las voces rudas de piratas. Y entonces un día me encuentro con la sorpresa de ver a este cocinero como todo elegante, todo sofisticado, todo así. Y la verdad yo tenía la mente seca. Aquí se los voy a confesar. Tenía la mente seca y no sabía a quién más hablarle. Y yo no me había dado un personaje aún en ese proyecto. Entonces llegué sin hacer la tarea al otro día a grabar. Entonces empezamos a grabar a todos los personajes que ya tenían un actor asignado. Y de pronto me dice el ingeniero de audio, ¿y a Sanchi quién lo va a hacer? Pues no sé, ya se me acabaron las ideas, se me acabaron los actores. Y dije, a ver, déjame intentarlo a mí. Y entonces fue que empecé como a indagar en esa voz elegante, así como coqueta, seductora. Dice, ¿cómo se grita? ¿Quiere que decir a la gente? Claro que sí, está en el aquí, el mejor restaurante del Parlamento. Decía, claro, pero lo que más me fascinó de Sanji es este rompimiento que tiene cuando ve a una mujer bella. Como de pronto dice todo sofisticado y elegante. Sí, claro que sí, puede probarse. ¡Ay, qué belleza de mujer! ¡Sí es Nami! ¡Nami-chana! ¡Aquí está tu Sanji! ¿Quieres prepararle algo? ¿Y cómo se vuelve loco eso? Me fascina. Muchas gracias. Y bueno, pues para seguir dándole ritmo a todo esto, si ustedes me permiten y si no tienen alguna otra duda de algún otro personaje, pues a ver aquí. Me llamaron para hacer a Calcifer. ¿Ah, sí? Calcifer. Bueno, esa es una historia muy bonita también porque, bueno, ahí fue una prueba de voz. A los actores siempre nos tienen a prueba en todos los estudios y siempre nos están llamando a pruebas de voz. Para cada personaje mandan a unos 5 actores haciendo la misma escena y el cliente es el que decide con qué actor se queda. Entonces, pues estamos acostumbrados a estar siempre a prueba. Y bueno, esa prueba la hice con un gran amigo, Gerardo García, que en ese entonces pues me llamó para hacer a Calcifer y yo le di esa voz porque como veía a la flamita como siempre en movimiento y como toda sin forma, como así, pues eso, ¿no? Como siempre moviéndose, boca de pronto se me hacía grande y se me hacía chiquita, pues yo me lo imaginé así como, me decía, ¿cómo te imaginas la voz? Yo decía como, pues es fuego, está ardiendo, está así. Y entonces empecé como a experimentar, ¿no? Eso de... Y es todo sin forma. Y entonces empecé... Soy Calcifer. Soy Calcifer. No me apagues, no me apagues. Y pues así como viendo la animación, es que tú con la voz tratas de darle esa forma, ¿no? Y me da mucho gusto que les guste tanto Calcifer y me da mucho gusto. No me apaguen. Gracias amigos. Muy bien.
¿Alguna otra duda por ahí? Curiosidad. ¿Cuál fue la diferencia entre el primer doblaje de Sanji y ahora? Qué buena pregunta. ¿Cuál fue? Me preguntan que cuál es la diferencia que noto entre el primer doblaje de Sanji y el actual. Creo que todos hemos sido muy afortunados, incluyéndome e incluyéndolos, porque cuando la primera vez que yo hice a Sanji no conocía tan bien la historia de One Piece, no conocía tan bien su personalidad, y yo también como actor era mucho más novato, no tenía la experiencia que hoy tengo, el control vocal y el rango vocal que hoy tengo. Entonces la gran diferencia es que ahora soy más maduro, tengo la voz un poquito más desarrollada y puedo dar muchos más matices. Me siento con mucha más confianza de jugar en el estudio de grabación y de proponer cosas y de proponer cambiar los diálogos, etc. Entonces, creo que la gran diferencia ha sido la madurez. Antes me ponía más nervioso y ahora simplemente lo disfruto y estoy esperando y contando las horas para que me den un llamado a grabar más capítulos, porque lo disfruto muchísimo y creo que lo puedo llenar mejor. No sé ustedes qué opinen. ¿Qué opinan de los primeros capítulos y de los actuales? Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver acá. ¿Qué dijo? ¿Qué personajes participó pero que no se pudo quedar? ¡Ah! ¡Qué buenas preguntas! Ahí les va. Me voy a regresar como por orden cronológico. Ahorita ya lo puedo decir, cuando hacemos las pruebas de voz no podemos decir nada ni publicar nada, pero ahora ya lo puedo decir. ¿Para qué personajes casté que me hubiera gustado quedarme y no me quedé? Hace muchísimos años para Mickey Mouse. Y dice, sí, los tres mosqueteros son los mosqueteros. Y se quedó, no, nos gusta más Arturo Mercado, y se quedó Arturo Mercado el nuevo. Pero, y han sido de esas cosas que dices, me dolió. Otro más actual, ¿saben cuál? Me llamó Mario Castañeda, que dirigió la película de Moana. Mario me llamó para doblar a Dwayne Johnson, La Roca. Entonces, desde que me llamó a la prueba de voz, le dije, oye Mario, creo que te equivocaste porque, o sea, ve mi estatura, ubica mi voz, ve mis músculos, no me parezco en nada a La Roca, a Dwayne Johnson. Y dice, no, pero no te preocupes, tú lo puedes nada bien, porque va a cantar y tú cantas muy bien. Digo, no, pero yo creo que te estás equivocando, man, porque no creo que le llegue para nada. Y efectivamente, resulta que Dwayne Johnson en la película de Moana no usa un registro muy grave, da un registro medio. Y entonces, pues me tocó hacer una pequeña escena de Maui y un pequeño fragmento de la canción. Y pues imagínense que me lo ganó nada más ni nada menos que Beto Castillo. Y fue otro de los personajes que me dolió mucho haber casteado y no haberle quedado. Pero cuando ves al gran Beto y escuchando la canción, dices, es un jefazo, es una maravilla. Uno como actor aprende a reconocer qué puedes hacer y qué no, y nunca dejas de admirar a tus compañeros. Yo particularmente admiro mucho el trabajo de mis compañeros y siempre lo voy a ver al cine para ver de qué me perdí o qué les puedo aprender, porque siempre estamos aprendiendo. Entonces, bueno, esos fueron dos de los personajes que casté y me hubiera gustado quedar. A ver acá.